El Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de verdes pastos me hace descansar. Junto a aguas de reposo me conduce. Él restaura mi alma, me guía por senderos de justicia, por amor de su nombre. Aunque pase por el valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me infunden aliento. Tú preparas mesa delante de mí en presencia de mis enemigos. Has ungido mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días. Vamos a orar. Oh Padre, en esta mañana nuestros corazones te exaltan y alaban tu nombre. Tú eres bueno. Tú has mostrado tu bondad para con nosotros. Lo vemos en tu providencia, dándonos un día tranquilo, donde hay paz a través de nuestra nación, donde nos permites reunirnos aquí para invocar tu nombre, para que tú en misericordia te acerques a enseñarnos tu palabra. Da comida a tu pueblo en esta mañana, que ésta fortalezca nuestro hombre interior, y que aquellos que no conocen tu gracia, hoy venga con poder salvador sobre sus vidas. Es tu palabra. Tú has prometido que no volverá a ti vacía, sin realizar el propósito para el cual tú la envíes. Oh, que no sea para maldecir y condenar, endurecer, sino para salvar a los pecadores perdidos, a fortalecer a tu iglesia. Enséñanos algo más de lo que significa andar en el valle de sombra y de muerte. Te lo suplicamos en Cristo. Amén. El Salmo 23 describe la relación que el Señor Jesucristo, el buen pastor, tiene con sus ovejas. Él ejerce sabia, soberana y misericordiosamente su poder para cuidarlas según el pacto que Él ha establecido. Él provee descanso, refrigerio, restauración y guía para sus ovejas. El buen pastor no solo provee para las necesidades de sus ovejas en términos de la alimentación espiritual y de sostener a cada una de sus ovejas, sino que Él también las protege del enemigo, de los peligros. Versículo 4, aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me infunden aliento o me consuelan. A menudo este versículo se usa para consolar a las personas que están muriéndose. Esta es una aplicación correcta de este versículo. La verdad es que la presencia de Dios es una fuente de gran consuelo y aliento para el creyente en el momento de la muerte. Sin embargo, este versículo no se refiere principalmente a la muerte, sino a la capacidad del Señor para proteger a sus ovejas durante las pruebas y las adversidades y en momentos peligrosos. El cuadro que este versículo presenta es el de ovejas que pasan por un valle tenebroso y peligroso para ir a aquellos lugares donde hay alimento abundante. Durante el invierno y la primavera, las ovejas
en Palestina están en las tierras bajas, donde hay pastos verdes y muchas aguas. Pero al terminar esa temporada, debido a la escasez de alimento y de agua, las ovejas son dirigidas a lugares altos donde pasan el verano y el otoño. En estos lugares hay ricos pastos y mucha agua, pero para llegar allí hay muchos peligros. Se dice que los animales salvajes acechan en las paredes rotas del cañón. Tormentas repentinas pueden pasar por las partes bajas de los valles. Puede haber inundaciones en esos lugares. Como el sol no brilla muy bien en el valle, realmente hay sombras que en cualquier momento pueden convertirse en sombras de muerte o padecimientos inusuales. Uno de ellos bien pudiera ser la muerte. Ahora, el valle tiene un problema singular. Este problema es el temor, infunde temor. Un lugar tenebroso y peligroso como este puede infundir gran temor a las ovejas. La solución al problema es la presencia y el poder del pastor. Él es el único que puede proteger a las ovejas en los peligros. Él es el único que puede calmar las ansiedades de las ovejas y disipar el temor de ellas. La jornada a través del valle trae consigo nuevos retos y peligros para las ovejas. Durante ese tiempo, la comunión íntima entre la oveja y el pastor aumenta considerablemente. Uno se da cuenta de esta comunión al ver que el segundo pronombre personal tú reemplaza el tercer pronombre personal él. Antes el salmista habla del pastor, describe lo que él hace. Él restaura mi alma, él me guía por senderos de justicia. Pero en el versículo 4 y 5, el salmista o la oveja se dirige al pastor. Le habla directamente. Aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Aún más, la oveja se dirige al pastor y le dice, tu vara y tu cayado me infunden aliento. Durante esos tiempos de pastos verdes, abundancia, tranquilidad, cuando todo va bien, las ovejas suelen hablar sobre lo que el pastor es y hace por ellas. Ellas tienden a contentarse con hablar sobre su pastor. Pero cuando perciben el peligro o llegan las pruebas o las aflicciones, las ovejas se apresuran a hablar directamente con su pastor. Ellas sienten una mayor necesidad de encontrarse bien de cerca de él y de dirigirse directamente a él. Estas cosas nos muestran claramente que Dios no ha prometido dar inmunidad de toda dificultad y aflicción a su pueblo durante su peregrinación aquí en la tierra. Ninguna oveja está exenta de esa jornada o experiencia. Hay un valle de sombra de muerte por donde todos hemos de pasar. Pero gracias al Señor, el creyente no está solo. El gran pastor está con él en las dificultades, pruebas, adversidades, aflicciones y aún
en la experiencia de la muerte. Él es el que se asegura de proteger a su rebaño en todos los caminos. En el versículo 4 del Salmo 23 encontramos una contemplación del camino tenebroso. Una contemplación del camino tenebroso. La confianza audaz del creyente y las razones para esta confianza. Una contemplación del camino tenebroso y peligroso, aunque pase por el valle de sombra y de muerte. La confianza audaz del creyente, no temeré mal alguno. Las razones para esta confianza, porque tú estás conmigo, y tu vara y tu cayado me infunden aliento. Consideremos el primer punto, una contemplación del camino tenebroso, aunque pase por el valle de sombra y de muerte. Algunos piensan que la expresión valle de sombra de muerte se refiere solamente a la muerte. Los argumentos para esta postura son débiles o inaceptables, ya que el texto no dice valle de muerte, sino valle de sombra de muerte. La sombra de un objeto no es lo mismo que ese objeto. Señala el objeto, pero no es el objeto. En este sentido, el valle de sombra de muerte alude a la muerte como una de las tantas experiencias que podría padecer aquel que pasa por este valle y que finalmente sufrirá. Ahora, la expresión no se refiere a la muerte en sí. El valle de sombra de muerte representa un cuadro de gran aflicción, de gran prueba o de una prueba inusual que sobrecoge el alma, la deja desconcertada, la llena de horror. La expresión valle de sombra de muerte en la Biblia no siempre se refiere literalmente a la muerte. Puede referirse a un lugar tenebroso, o a una gran prueba, o a peligros inminentes. En Jeremías capítulo 2, versículo 6 se refiere a un peligro inminente. La expresión se traduce una tierra tenebrosa. Lugar en que estaba Israel, en ese lugar el pueblo estaba rodeado de peligros inminentes. En el Salmo 44, versículo 19, allí vemos que esa expresión se refiere a aflicciones dolorosas. Sin embargo, nos has quebrantado en la región de los chacales, animales peligrosos, y nos has cubierto con la sombra de la muerte. Salmo 107, versículo 10. Moradores de tinieblas y de sombra de muerte, prisioneros en miseria o aflicción y en cadenas. La Biblia usa la expresión sombra de muerte para referirse al temor y al terror. Job 24, 17. En el hebreo la expresión sombra de muerte aparece 2 veces y se traduce en la Biblia de las Américas densa oscuridad. Esta oscuridad está asociada o representa el terror. Versículo 17, Biblia de las Américas. Porque para él la mañana es como densa oscuridad, pues está acostumbrado a los terrores de la densa oscuridad. La antigua versión traduce este versículo de la siguiente manera: porque
la mañana es a todos ellos como sombra de muerte. Sí, son conocidos. Terrores de sombra de muerte los toman. En fin, la expresión de sombra de muerte significa una gran aflicción o prueba en la que el creyente es probado por fuego. Se refiere a un intenso, profundo sufrimiento. Esta expresión alude también a la muerte, la cual es la prueba o aflicción más fuerte y final del ser humano en esta tierra. Entre las aflicciones representadas por la expresión sombra de muerte se incluyen también las calamidades temporales, las enfermedades agudas y persistentes. Entre las aflicciones hay enfermedades sumamente peligrosas, agudas y persistentes. Los accidentes con graves daños, los hogares divididos o destrozados. Esa es la experiencia del valle de sombra y de muerte. Las quiebras comerciales. A veces somos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas. Pablo habla de esa experiencia en la segunda Epístola a los Corintios, capítulo 1, versículo 8. La expresión valle de sombra de muerte incluye conflictos espirituales que enferman y contaminan el corazón. En este valle encontramos fuertes seducciones del mundo, fuertes ataques diabólicos, persistentes acusaciones del diablo, el acusador de los hermanos. Encontramos viles calumnias y difamaciones, injurias e insultos. Y no se trata de cualquier calumnia, injuria e insulto. Se trata de ese tiempo donde Dios permite que Satanás ataque fuertemente. Y uno mira por aquí, por allá y dice, ¿de dónde procede esto? Y ciertamente no hay explicación alguna que Dios le ha permitido al diablo, por razones que solo Dios conoce, atacar con gran fuerza y vigor. Él le pidió a Job y el Señor se lo permitió, se lo dio. Pidió a Pedro para zarandearlo. ¿Qué experiencia fue esa? El valle de sombra y de muerte. El Señor no prometió eximir a sus ovejas de las tribulaciones. Pablo le dijo a los creyentes en Antioquía en Hechos 14:22, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de Dios. A veces la expresión sombra de muerte es una expresión que nos lleva al borde de la muerte. Uno pierde la esperanza de salir con vida. Segunda Epístola a los Corintios, capítulo 1, versículos 8 y 9. El comentarista Barnes define la expresión valle de sombra de muerte de la siguiente manera. La idea es que la muerte proyecta su sombría sombra sobre ese valle de los muertos. Por lo tanto, la expresión se aplica a cualquier camino de gran dolor y tristeza, cualquier camino tenebroso y peligroso.
Así entendido es aplicable no solo a la muerte misma, sino a cualquiera o a todos los caminos tenebrosos, peligrosos que encontramos en la vida. A lo largo de esos caminos, Dios será un guía digno de plena confianza. El valle de sombra de muerte nos indica que la vida cristiana no es siempre una vida tranquila, ni una experiencia donde solo se conoce el gozo. Dios también nos da valles de gran aflicción. Allí Él forma nuestro carácter y nos prepara para el cielo. Sin santidad, nadie verá al Señor. Ahora observen que en el versículo 4 dice, aunque pase por el valle de sombra de muerte. La palabra hebrea que se traduce pase, se traduce ande en la antigua versión y en la Biblia del 60. El término andar se refiere a una forma de vida, un patrón de existencia. La idea aquí es que el pueblo de Dios padecerá pruebas duras a lo largo de su vida aquí en la tierra. Hay providencias aflictivas en las que el creyente no recibe liberación inmediata. La tendencia de algunos en tal situación es aislarse de los demás. Intentan crear su propio mundo, edificar paredes alrededor de ellos para mantenerse aislados. No quieren enfrentar sus problemas. Otros se dirigen a cualquier lugar que sea para escapar de sus problemas. Otros se quedan inmóviles, no saben qué hacer. Otros se alejan del pastor. Sin embargo, este salmo nos enseña que la oveja del Señor Jesucristo, bajo circunstancias correctas, puede andar con tranquilidad y serenidad a través del valle de sombra y de muerte. Puede también progresar en tales circunstancias, aunque el progreso sea lento. Recordemos que ese tiempo en el valle no es para siempre. Aunque ande por, no es que me voy a ubicar y a quedar ahí. No es para siempre. Sí es un tiempo de sufrimiento, pero para el creyente es un tiempo de progreso espiritual. Pues el texto dice, aunque ande, hay movimiento. No se trata de un estancamiento total. Por otro lado, no se puede negar que es una experiencia muy desagradable. O que es una gran y profunda aflicción. Un tiempo que puede terminar en la experiencia de la muerte. Alguien dijo que la muerte es el peor de los terrores. Amigo, escucha, aunque vives, te estás muriendo. Finalmente, un día morirás. Tu espíritu se separará de tu cuerpo. Según la palabra de Dios, esa es la muerte física. Porque así como el cuerpo sin el espíritu está muerto, un día tú morirás. Y aunque es triste cuando uno está en una funeraria, para el pastor Piñero no hay funeraria, tráiganme aquí, si quieren. Después me llevan al sitio. Pero hermanos,
Es una gran oportunidad cuando estamos en una funeraria, especialmente tenemos el gran privilegio de traer algunas palabras o de predicar. ¿Saben por qué? Porque es fácil recordar a las personas aquella cosa de la cual no quieren pensar, su propia muerte. Pero la providencia continúa respaldando lo que Dios ha dicho en su palabra. Está establecido, decretado, que el hombre muera. Tú vas a morir. Y después de la muerte, no es reencarnación, no es aniquilación, no es la entrada en un estado inconsciente. Está establecido que los hombres mueran una sola vez y después juicio. Polvo eres, al polvo volverás, pero tu espíritu volverá a Dios, quien lo creó y lo dio. ¿Para qué? ¿Para qué? Para dar cuentas a tu Creador. Tú eres una criatura moral, responsable, y darás, quieras o no, lo pienses o no lo pienses, darás cuenta un día, cuando te mueras, a tu Creador. Mi amigo, ¿estás tú preparado para la muerte? Tarde o temprano te darás cuenta que la vida es corta. Corta en comparación con la eternidad. En este sentido, pronto la muerte vendrá. Todos tendremos que pasar por el valle de sombra de muerte. Tu juventud, tu salud, cuando te llegue la hora, no podrá protegerte de la muerte. Tú, niño joven, debes meditar, pensar, reflexionar sobre esta verdad. Por más fuerte que seas, tú eres una criatura frágil que morirá. Eso se ve cuando una cosa muy pequeña o microscópica, como una bacteria, un virus, puede cambiar y trastornar tu mundo, consumir tus fuerzas y hacerte daño y aún causar tu muerte. Recuerda, una vida privilegiada como la que ustedes jóvenes tienen. Ustedes son muy privilegiados. Ustedes no saben ninguno aquí lo que es hambre, lo que es realmente necesidad. Están muy cómodos y piensan que se lo merecen todo. Tus riquezas no podrán protegerte de la muerte cuando ésta llegue a tus puertas para reclamarte. La muerte viene a todos, y viene a todos en este mundo porque este mundo es pecaminoso y no puedes evitarla. ¿Estás preparado para esta experiencia? Estés o no lo estés, pasarás por ella. Hoy es el día de la salvación. Hoy es el día de prepararte para tu muerte. Y la única manera en que puedes prepararte para tu muerte es reconocer realmente quién es Dios, quién tú eres según lo que Dios dice, reconocer que tú has violado, desobedecido la ley de Dios, no lo amas con todas tus fuerzas, facultades, con toda tu mente y con todo tu corazón. Eres un reo de condenación. Y hoy Dios te dice que el único remedio para personas como tú, para pecadores, se encuentra en la persona y obra del Señor Jesucristo. Aquel que cree en Él no morirá, más bien tendrá vida eterna. Cree
en Él hoy y serás salvo. Cree en Él hoy y te prepararás o estarás preparado para tu muerte. No hay otra póliza de seguro, no hay Prudential, no te lo puede vender. Solo Cristo es aquel que salva. Ayer, uno de los diáconos me llamó, me dijo: pastor, he visitado a un hombre enfermo, le he hablado del Evangelio, le he animado a ver en vivo la predicación. Y él está entusiasmado. Esas son las cosas que no se ven. No se ven, pero te lo voy a decir. El hombre estaba entusiasmado. Y dijo: sí, yo quiero ir. Yo quiero acercarme, quiero ver a través de la transmisión en vivo. Él me llamó, el hermano Joaquín, y me habló de este asunto. Y yo le dije: bueno, mañana voy a hablar sobre la muerte. Y me preparé teniéndolo en mente. Y en la mañana, cuando llegué, el doctor Joaquín me dijo: pastor, murió. Hoy escuchas tú el Evangelio. No creas que tus fuerzas y tu juventud te van a proteger si ha llegado el día de tu muerte. Vete al cementerio. Lee las lápidas que dicen que allí están enterrados no solamente viejas, personas viejas, sino también jóvenes y niños. Hoy es el día para que tú escuches, para que tú creas, para que tú tomes en serio el Evangelio, las buenas nuevas de salvación. Dios en Cristo te llama a arrepentirte de tus pecados y a creer en el Hijo. Y en Él tendrás salvación. Él es el que toma el lugar de pecadores para sufrir lo que los pecadores merecen. Y en virtud de lo que Él hizo, Dios justamente perdona pecadores, salva pecadores, le da vida abundante a los pecadores, prepara a los pecadores y los prepara para ir al cielo. Y está con ellos en ese momento entre la vida y la muerte, cuando han de salir de este lugar. Allí está el Señor. Mi amigo, hoy tú escuchas. No pienses que puedas dejar eso para mañana, para el próximo domingo. Tú no sabes lo que el mañana traerá. Pero algunos no quieren hablar de este tema. Muchos lo ignoran, pretenden que no les incumbe o que no tiene que ver con ellos. Pero las ovejas de Cristo enfrentan la muerte, enfrentan el valle de sombra y de muerte, con todas sus terribles experiencias. Aunque pase por el valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú eres el que haces la diferencia, estás conmigo. Aquí vemos la confianza audaz del salmista. En el versículo 4 no solo encontramos una contemplación del camino tenebroso, sino que también encontramos la confianza espiritual del creyente. Es una confianza audaz. Aunque ande o aunque pase en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. El valor y la confianza audaz del salmista no es algo natural. No se origina en él, no depende de su capacidad, facultades o sus propios recursos. Es una confianza de carácter espiritual que Dios concede a cada uno de sus hijos por la fe en él. ¿Qué significa la expresión no temeré mal alguno? A la luz de lo que hemos estudiado, esta expresión no implica que el creyente no sufrirá ningún daño.
La verdad es que hay personas que nos hacen daño. Dios no nos ha dicho que no vamos a sufrir algún daño. Esta expresión tampoco implica que no hay mal que debemos temer, que no hay mal que debemos temer. Deberíamos siempre temer el desvío espiritual. Tal desvío aparta el alma de Dios, y no hay cosa más trágica que esta para un alma que se apartada o que se aparte de Dios. Él es nuestro sumo bien, fuera de Él no hay bien alguno, lejos de Él tú y yo estaremos perdidos, confundidos. Sin Él todo es vanidad. Todo lo que existe en este mundo pierde su significado, su valor. Es vano. Entonces comamos y bebamos porque mañana vamos a morir. No. El creyente sabe que después de la muerte hay un juicio. El creyente sabe que si él muere en Cristo no hay condenación. El creyente sabe que ausente del cuerpo, presente con Cristo. Deberíamos también temer la apostasía, que endurece el corazón. No solo aleja de Dios, sino también que aleja a la persona de la verdad de Dios. Deberíamos temer el engaño y la sutileza de nuestro propio corazón y de aún el mundo. ¿Te le ha pasado? A mí me ha pasado. Ayer me pasó buscando una palabra en un diccionario. Y de momento aparece una muchacha mal vestida. Tuve que inmediatamente tener el control y ponerlo ahí. No, estaba vestida, pero estaba mal vestida. Pastor, eso es una acumulación de estas cosas comienza a reducir tus fuerzas espirituales. Y ya no solo bastará el mirar eso, sino que querrás ver más. Es más, porque dicen, ¿quieres conocer a tal persona? Y un hombre que se ha descuidado, una esposa y un esposo que no se atienden, que se descuidan, a la larga son presas fáciles para caer. No importa que sea cristiano o cristiana. Debemos temer ser engañados por nuestros corazones. La falta de temor en el salmista no implica que él confiaba en sus propias fuerzas o recursos para combatir diariamente el mal. El valor de David para enfrentar el mal procedía de Dios. Salmo 27:14, versión del 1977. Espera en Jehová, ten valor, afianza tu corazón. Sí, espera en Jehová. Salmo 28:7. El Señor es mi fuerza, mi escudo. En Él confía mi corazón y soy socorrido. David no depende de sus facultades, fuerzas o recursos para combatir el mal o permanecer firme contra el mal. Él sinceramente estaría de acuerdo con Lutero, a quien otro cita. Lutero escribió, aunque mis tentaciones eran muy grandes o numerosas, a pesar de que mi suerte o porción era peor, aunque ya estaba en las garras de la muerte, no temeré el mal. No es que pueda ayudarme a mí mismo con mis propios cuidados, esfuerzos, trabajo o ayuda. No dependo de mi propia sabiduría. Mi poder es demasiado débil. Lo único que me sirve es que el Señor está conmigo. Otro escribió,
Lamentablemente, el número de aquellos que se llaman a sí mismos cristianos, que dependen de sus propias fuerzas, crece rápidamente. En el nombre de la santificación, la sombrilla de la permisividad, tolerancia excesiva, se amplía para incluir cada pecado imaginable. De hecho, frecuentemente se nos asegura de que el cristiano tiene fuerza adecuada para santificar el mal antes de que el mal lo contamine. Por lo tanto, toda clase de entretenimiento y tentación, incluyendo aquellos que vuelen a pura inmoralidad, deben ser ganados para Cristo. Oiga, ¿qué lenguaje hoy? Nada se prohíbe, siempre que se haga para la gloria de Dios. En el mejor de los casos, este engaño satánico se encuentra en los escalones de la puerta de cada denominación norteamericana. Con alguna oposición periférica, ya se le ha dado la bienvenida en muchas iglesias tradicionales conservadoras que afirman defender el patrimonio o legado reformado. Aquel que afirma estas cosas no es cualquier persona, es un líder bien reconocido internacionalmente. Para probar que lo que él dice no es una exageración, él habla de una conversación que tuvo con un ministro reformado, que literalmente alegaba que bailar de una manera íntima con cualquier mujer no sería algo pecaminoso para él, porque él podría disfrutar esa recreación con una mente pura, glorificando a Dios todo el tiempo que estuviera disfrutando del don de bailar. No me va a sorprender cuando me digan, ese se fue con otra. No, yo puedo bailar el reggaetón para la gloria. Ahora todo se puede hacer para la gloria. No para la gloria de Dios, sino para la gloria de Él y la satisfacción de sus deseos pecaminosos tarde o temprano. El mundo y la carne producen mundo y carne, no espíritu. No temeré mal alguno no significa que el creyente no sufrirá ningún daño en el valle de sombra de muerte. Tampoco significa que no hay mal que debemos temer. No significa confiar en nuestras propias fuerzas o recursos para combatir diariamente el mal. No significa que uno se lanza imprudentemente al valle de muerte como si todo temor fuera incorrecto. Es verdad que David podía andar en ese valle sin un temor servil, pero no sin el temor de Dios. Además, cuando David dijo, no temeré mal alguno, esto no significa que el creyente no sentirá temor a la experiencia desconocida de la muerte. La expresión no temeré mal alguno no significa que David jamás volvería a temer el mal. En un momento de debilidad, David sintió mucho temor cuando huyó a los filisteos para escapar de Saúl. En ese momento de debilidad el temor lo controló, fue algo que se apoderó de él. Lo que David confiesa al decir no temeré mal alguno es que él nunca volvería a tener temor o miedo mientras ejerciera su fe en Dios. El cristiano o verdadero creyente no teme a la muerte, en primer lugar, porque no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Pues escrito está. Además, en verdad os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá en condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. El cristiano no teme la muerte porque ésta no podrá separarlo de Dios. No podrá separarlo de Dios.
no podrá separarlo del temor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro, porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada podrá separarme a mí del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. La muerte no me va a separar de Dios. El cristiano no teme a la muerte porque está perdido su aguijón. Primera a los Corintios capítulo 15, el apóstol declara de la siguiente manera. Capítulo 15, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Pero cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: devorada ha sido la muerte en victoria. ¿Dónde está, muerte, tu victoria? ¿Dónde, oh sepulcro, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley. Pero a Dios gracias que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. El aguijón de la muerte. Dice aquí: ¿dónde está, sepulcro, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado. Es un aguijón venenoso, que se introduce y penetra en el corazón y en el alma del hombre. Pecado, entonces, condenación. La paga del pecado es la muerte. La muerte física. Y si Dios no nos salva, la muerte eterna. Pero la muerte no tendrá la última palabra. Cuando ustedes me pongan allá abajo, estamos en eso, si es allá abajo o en uno de esos, y me digan adiós al cuerpo, el Señor va a integrar mi cuerpo y el tuyo en aquel gran día de la resurrección. Esto corruptible se vestirá de algo incorruptible y esto mortal de inmortalidad. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? Sobre mí y sobre ti, cristiano, la muerte ha sido completamente vencida y llegará ese día cuando nuestros cuerpos resucitados, vestidos de gloria, inmortalidad, unidos a nuestra alma, volvamos a esta tierra. El cristiano no teme a la muerte en ese sentido. Ahora observen esta fe en acción. Allí usted ve a Pedro, y no voy a buscar la escritura porque quiero terminar ya. Usted ve a Pedro encarcelado. A Jacobo lo encarcelaron con una espada. Y el próximo, ¿ustedes saben quién? Pedro. Y allí encontramos a Pedro en una cárcel, durmiendo tranquilito. Mientras el alma confía en Dios, la fe se ejercita en Él y en sus promesas y en su palabra, no hay temor. Dios envió el ángel y lo libró. ¿Y qué de Pablo? Cuando llegó la muerte, y él sabía que, that's it, la hora había llegado. Él dice: he peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe. En el futuro me está reservada la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me entregará en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. En mi primera defensa nadie estuvo a mi lado, sino que todos me abandonaron.
que no se les tenga en cuenta. Pero el Señor, ahí está la diferencia de creyente. Pero el Señor estuvo conmigo, me fortaleció a fin de que por mí se cumpliera cabalmente la proclamación del mensaje y que todos los gentiles oyeran, y fui librado de la boca del león. El Señor me librará de toda obra mala y me traerá a salvo a su reino celestial. Pablo está hablando de que él conocía tal experiencia como el valle de sombra y de muerte, gran aflicción, grandes pruebas, pero él no estaba solo. No solamente ejerció su fe en ese momento, cuando le acusaron falsamente, cuando sus amigos le abandonaron, él también sabía que su Dios, el Señor, lo libraría. Y lo libró. Y él tenía también la confianza que de toda obra mala me librará el Señor. Aunque ande, aunque pase por el valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me infunden aliento. Pues vimos una contemplación del camino tenebroso, la confianza audaz del creyente. La semana que viene vamos a considerar las razones principales para esta confianza, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me infunden aliento. Es decir, lo que hace la diferencia en ese momento del valle, de la prueba. No es que yo soy inteligente, no es que yo puedo manipular las cosas de tal manera que no me pase esto, aquello y lo otro. No es que yo voy a ser tan ratón o zorrilla como aquel que me está haciendo daño. ¡No! Se toma una zorra más mala que la otra para poder ganarle a esa zorra. Dios no nos llamó a ser zorras. Dios nos llamó a confiar en Él. No temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Tu cayado, tu vara y tu cayado representan el poder de Cristo ejercido a favor nuestro. Queridos creyentes, hay tal cosa como el valle de sombra y de muerte. Tranquilos. Dios está con nosotros. Pero esa fe que se ejerce en ese valle, donde hay confianza y tranquilidad, no llega así porque sí. Es fruto de una fe que se ejerce diariamente. Es fruto de andar con Cristo diariamente. Mientras más le conozco, más confío en Él, más quedo admirado de Él, más conozco de su poder, de su sabiduría. Hay cierta persona con la cual yo voy a Marte. Le conozco. Tengo cierta confianza. ¿Conoces tú bien al Señor? Ahí está el secreto. Anda con Él continuamente. No dejes que nada te impida reunirte con Él para conocerle mejor, para que puedas admirar todas sus excelencias, atributos y lo que Él es como tu pastor. Cuando llegue la prueba, no te volverás loco. ¡Ay, qué voy a hacer! ¡Ay, qué voy a hacer! Sí habrán lágrimas. Sí, muy probablemente. Pero el Señor está contigo. Pero Él no está con los que quieren hacer lo que les da la gana, cómo les da la gana, cuándo les da la gana. Él está con aquellos que le temen y se someten a Él y buscan hacer no la suya, sino su voluntad.
Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Oremos. Oh Dios del cielo y de la tierra, que conoces nuestros corazones, límpianos de toda maldad y engrandece, exalta tu nombre. Que la verdad llegue con poder y gracia, que fortalezca el hombre interior. Te pedimos por aquellos que no piden por sí mismos, aman su pecado y el mundo. Oh, te suplicamos, obra de tal manera que se den cuenta y corran a Cristo para la salvación de sus almas. Y gracias por la bendita promesa de tu presencia y tu compromiso en gracia a ejercer tu poder a favor nuestro en todo tiempo, especialmente en el valle de sombra y de muerte. Alabado sea tu nombre. Ven y sella esta verdad, sella estas verdades en nuestro corazón. Te lo suplicamos en el nombre de Cristo. Amén. Amén.